conferencia de Batman. Ahora van a saber. Voy a leer un poquito la semblanza del doctor Rodrigo Medellín, que hoy nos acompaña. Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y tiene entre sus antecedentes cosas muy interesantes. Ha dedicado su vida al estudio y conservación de los mamíferos en México y otros países desde que tenía 12 años. Aquí entre paréntesis, ayer me confesó que compitió a los 11 años por el premio de los 64,000 y que eso lo marcó, porque a raíz de eso lo contactó Villa, que es pues la vaca sagrada de los mastozólogos, o sea, de los especialistas en mamíferos. Y entonces efectivamente no es cierto que desde los 12 años y continúa aprendiendo de ellos. Es investigador titular del Instituto de Ecología, presidente de la Society for Conservation Biology, copresidente del grupo de especialistas en murciélagos de la UICN, es la Unión Internacional Unión Mundial para la Naturaleza, sí. De la Unión Mundial, y miembro del Consejo Directivo de diversas organizaciones de conservación en México y el mundo. Ha dirigido más de 40 tesis y producido más de 170 publicaciones. Ha redescubierto especies que se creían extintas, recuperado especies que estaban en peligro de extinción, descrito la dieta, reproducción, migración y ecología en general de docenas de especies y diseñado e implementado programas de conservación y manejo de jaguares, borregos y marrones, berrendos y más. De hecho, quienes hemos platicado con él sabemos que tiene un programa muy aparte de los murciélagos que va a platicar del borregos y marrón. También es otra aventura que tiene un esquema muy interesante de conservación, cobrando por su casa, casa con Z, una cantidad exorbitante que es dedicada precisamente a su medio. Y perdón, ya estoy. No, gracias, está bien. Es asesor del gobierno federal en temas de biodiversidad. Sus actividades lo han llevado a presidir sociedades internacionales de conservación y de estudio de los mamíferos y a representar a México y Norteamérica en CITES y otros foros internacionales. Ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Nacional a la Conservación de la Naturaleza 2004, el Premio Rolex 2009, bueno, entonces le cortamos, pero esto es importante para cerrar. En 2014 la BBC transmitió el documental de Batman of Mexico, que narra la vida y el trabajo de Rodrigo y que ganó en octubre de 2014 el premio Panda, el Oscar de los documentales de la naturaleza. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Siempre es un gran gusto poder tener una audiencia nueva, que espero que al final, wow, yo soy murciélago, pero no tanto. Espero que al final de esta plática pueda yo clamar el éxito en el sentido de haberlos convencido de lo importantes y lo necesarios que son los murciélagos para nosotros, y de que todos tenemos algo que hacer para conservar la biodiversidad y para involucrarnos como científicos, para involucrarnos en la toma de decisiones para asegurar la conservación de estos recursos naturales. De eso se trata básicamente esta charla, de cómo a lo largo de un par de décadas, un poquito más nada más, hemos estado trabajando para efectivamente hacer ciencia para conservar mamíferos y no morir en el intento. Quiere decir que no solamente vamos a hacer la ciencia y ya está mi paper y se acabó. Quiere decir que la ciencia la vamos a llevar hasta la implementación. De eso vamos a hablar, de cómo lo hemos hecho, de qué impacto hemos tenido, qué hemos podido lograr en este sentido, ¿no? Creo que ahí están bien las luces, ¿verdad? Ahí se ve más o menos bien. Ahorita vamos a ver las diapositivas. Vamos a platicar de 3 ejemplos. Ya Marcial nos destripó algunos por allí. Vamos a hablar del jaguar, vamos a hablar del borrego cimarrón y vamos a hablar de una de las especies de murciélagos que nos ha mantenido ocupados durante los últimos 20 años.
Empezamos con el jaguar. Efectivamente, todos cuando hablamos de la palabra jaguar, representa miles de cosas en la mente de uno, pero siempre relacionadas con una representación transcultural y transtemporal del poder y de la superioridad. Cuando pasa Marcial en su jaguar, aquí afuera, todos decimos, wow, lleva su jaguar, ¿no? Y efectivamente, en tiempos de los aztecas, cuando llegaban las fuerzas especiales, que son las fuerzas especiales, los guerreros jaguar, pues claramente todos les tenían terror porque estaban especialmente entrenados para matar inmediatamente, ¿no? Siempre entonces el jaguar ha tenido esta identidad para los seres humanos y en particular para los mexicanos, a los que se nos ha caracterizado como el pueblo jaguar. Bueno, y esto lo podemos ver en la arqueología mexicana, en la historia del pueblo mexicano y en el presente, ¿no? En cualquier sitio arqueológico al que ustedes vayan a ver, van a encontrar representaciones de jaguar, siempre como algo al que se le tiene respeto, al que se le ve como una autoridad, como alguien superior, ¿no? Desde la Ciudad de México hasta Oaxaca y hasta Chiapas, por supuesto, todo el tiempo está presente el jaguar en la psique de los seres humanos, de los mexicanos, ¿verdad? Hoy podemos ver danzas respecto al jaguar. Esta es la danza que se llama la tigrada en Chilapa, en Guerrero, que se baila normalmente a principios de la temporada de lluvias para llamar a las lluvias, ¿no? Y hay una gran huella cultural que tiene esta especie. Lo malo es que también esta especie representa problemas, entre comillas, ahorita vamos a ver por qué, para rancheros y para desarrolladores. Es un reto para la conservación que requiere realmente de un compromiso de muy largo plazo, no nada más de los científicos. Si nosotros nos dedicamos a estudiar al jaguar sin meter la mano en la toma de decisiones y en la implementación de las acciones de conservación que se tienen que llevar a cabo, lo que vamos a estar haciendo es documentar la desgracia de la pérdida de esa especie. ¿Ok? Bueno. Algunas historias de los estudios, ¿cuánto sabemos de este animal? Esto es de un libro que publicamos nosotros hace más de 10 años ya, pero que la historia casi no ha cambiado. Ustedes ven el número de publicaciones acá, que realmente es bajísimo. Son 71 publicaciones sobre investigación biomédica, que realmente tiene poco que ver con la toma de decisiones en conservación. Morfología y taxonomía, 23, pues tampoco, ¿no? Realmente ecología de la alimentación, estado de conservación y distribución, todas estas son las que tendrían que ser fortalecidas, y sin embargo, vean el número. Realmente son muy pocas las publicaciones sobre estos temas sobre el jaguar, ¿no? Vean ustedes aquí la distribución actual del jaguar. Quedan 32 subpoblaciones desde el norte de México hasta el norte de Argentina, y se acabó. Ya desapareció de 2 países, del Uruguay y de El Salvador. Ya desapareció de esos 2 lugares, ya no queda ni un solo animal. Bueno, desafortunadamente México ha perdido ya más de la mitad de su distribución. Es decir, el animal ya desapareció de la mitad de donde estaba originalmente aquí, ¿no? Solamente tenemos en las zonas rojitas aquí, en el litoral del Pacífico, en el litoral del Golfo, por supuesto en lo que llamamos la selva maya. Ahí es donde hay más jaguares, pero realmente los hemos perdido de muchos otros lugares. Entonces, hace unos años unimos fuerzas con el gobierno para decirles: abusados, yo no quiero repetir la historia de... el cetáceo más pequeño, el mamífero marino más pequeño del mundo es la vaquita, que es una especie que es endémica del norte del Golfo de California, no vive en ningún otro lado del mundo. Quedan menos de 100 vaquitas. Yo no meto mi mano al fuego que dentro de 20 años ya no se vaya a ver extinto. Me temo que estamos
visualizando esta extensión en un corto plazo. Y eso es porque, en parte, por supuesto, el gobierno no ha tenido ni la presencia, ¿verdad?, en el lugar, ni los pantalones para decir, aquí estas son las acciones que vamos a tomar y se acabó, y todos las siguen. Y por otro lado, los académicos que han estado trabajando con la vaquita también han estado documentando la tragedia, nada más. Entonces, no queremos llegar a eso, dijimos, no, vamos a ver qué necesitamos hacer y asegurar que México empiece a tomar los pasos que necesita tomar para tener jaguares en el largo plazo. Entonces tenemos un programa nacional para la conservación del jaguar que está basado en la Semarnat, pero que está implementado por una colaboración entre ONGs, academia y gobierno, y dueños de la tierra, ¿no? Las líneas de acción, tenemos monitoreo constante a largo plazo, manejo, investigación sobre jaguares y sus presas. Necesitamos establecer medidas directas de protección a escalas locales y nacionales y poner atención directa y rápida al conflicto jaguar-ganado, que vamos a ver de qué se trata. También, por supuesto, necesitamos un programa fuerte de educación ambiental para sensibilizar a los dueños de la tierra y a los mexicanos en general sobre el problema que tenemos de seguir la inercia a esta especie de que se va a desaparecer, ¿no? En 2006, a mí se me ocurrió, en 2005, yo hice una reflexión, dije, México tiene todas las condiciones para poder ser el primer país en el mundo que tenga una estimación de cuántos jaguares tenemos en el país. Tenemos, ¿viste el espagueti aquí? Pues claro que se me cae el espagueti. Tenemos un montón de académicos, tenemos un montón de jaguares, tenemos las instituciones, la Secretaría de Medio Ambiente, bien o mal, existe como institución. Tenemos compromisos de los dueños de la tierra en varios lugares que ellos mismos han estado expresando que quieren incorporarse a la lucha por el jaguar, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a ver si podemos hacerlo. Fuimos a buscar al gobierno y fuimos a buscar fondos privados, ahorita van a ver de quién es, alguien con quien todos ustedes han hecho corajes, se los garantizo. Yo hago corajes todos los días con esa persona. Pero en este caso por lo menos contribuyó en algo para algo que nosotros, yo personalmente considero que es importante. Bueno, entonces en 2007 y 2011 finalmente llevamos a cabo lo que llamamos el Censo Nacional de Jaguar o CENJaguar. Para esto llevamos a cabo talleres para definir los métodos estandarizados que todos los expertos en jaguar en este país iban a seguir. Nunca en mi vida he hecho algo más difícil que estar en un salón como este, con un grupo más o menos igual de numeroso, en donde todos son expertos de jaguar, todos se sienten dueños de la absoluta verdad y por definición, si yo estoy bien, tú estás mal. Punto. Y además todos tienen unos egos como así. La gente que trabaja con carnívoros grandes, osos, leones, tigres, etc., ballenas o primates, tienden a tener esta característica que es bien difícil trabajar con ellos. No nomás ellos. Bueno, pues así está la cosa, ¿no? El chiste es que afortunadamente logramos que todos suscribieran el protocolo finalizado. Discutimos con todos y dijimos, el protocolo que salga de aquí lo vas a aplicar tú en Sonora, y tú en Chiapas, y tú en Tamaulipas, y tú en Oaxaca, y tú en Jalisco, etc. En todo el país donde hay jaguares lo vamos a aplicar igual. Y todos dijeron que sí, y todos firmaron. Luego seleccionamos los sitios iniciales y por supuesto es un análisis, es un proceso de vinculación de varios sectores de la sociedad mexicana y de varias instituciones. Bueno, aquí viene la maravilla que nos permitió trabajar en este sentido, que son las trampas cámara.
el mejor regalo que Santa Claus jamás nos trajo. Cuando yo era chavo, el ir al campo y ver un excremento de jaguar o una huella de jaguar era la maravilla. ¡Wow! Aquí pasó un jaguar. Ahora ya sabemos no solamente si pasó o no pasó, sino quién pasó. ¿Qué jaguar individual pasó por ahí? Gracias a esas trampas cámara. Porque los jaguares tienen un patrón de manchas que son como las huellas digitales, individualizadas. Y tú puedes detectar, identificar individuos particulares. Hoy esas trampas cámaras se utilizan en todo el mundo para estudiar especies desde osos hasta aves incluso, ¿no? Y el número de estudios con trampas cámara está creciendo muy rápidamente. Aquí ven artículos publicados en revistas indizadas, y cómo ha crecido desde 0 en 1990 hasta más de 160 en 2010. Mi laboratorio empezó a trabajar aquí con esas trampas cámara. Fuimos los primeros aquí en México a empezar a implementar esto, ¿no? Y bueno, tenemos los primeros datos que realmente dicen que sí se puede estudiar animales que de otra manera es muy difícil ver con las trampas cámara. Y además que podemos identificar individuos. Esas son dos fotos distintas del mismo animal. Como pueden ver allí, esta mancha es la misma mancha que esta. Entonces realmente sí podremos detectar individuos particulares y saber cuándo y a qué horas pasaron por ahí. Otro ejemplo, otro animal es el mismo, ¿no? Bueno, entonces el protocolo final al que todos acordamos seguir es muy sencillo. De 20 a 80 días, siempre hacerlo en época seca. El área muestreada es de alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Divides el área muestreada en celdas de submuestreo de cuadros de 3 por 3 kilómetros o similar. Y cada celda tiene 3 estaciones espaciadas de 1 a 4 kilómetros. No vas a poner la celda en un lugar determinado, sino tú vas a llegar al kilómetro cuadrado donde te toca y lo vas a poner en el mejor lugar, el lugar ideal para que por ahí probablemente va a pasar el animal. Puede ser un aguaje, puede ser un camino, puede ser un cerro, etcétera, donde el animal a fuerza tiene que pasar. Y son por lo menos 18 estaciones en 100 kilómetros cuadrados. La mitad de las estaciones son dobles, es decir, una trampa cámara de este lado y una trampa cámara de este lado, de manera que agarremos al mismo animal por los dos lados al mismo tiempo. Y así ya con las demás fotos ya tenemos los dos lados de todos los jaguares, ya podemos saber cuál es ese, ¿no? Son 18 estaciones, por lo tanto tenemos 9 dobles y 9 sencillas para un total de 27 trampas cámara. Entonces nosotros compramos sets de 27, de 30 cámaras que les dábamos por reemplazo, etcétera, y las mandamos a Sonora, las mandamos a Jalisco, las mandamos a Chiapas, etcétera, para que los expertos de esa zona aplicaran este protocolo. Así es como se ve espacialmente el muestreo. Cada uno de estos cuadros son 3 por 3 kilómetros cuadrados y cada uno de estos círculos son las estaciones de muestreo donde vamos a ubicar las trampas cámara. Entonces, como ven, en cada uno de estos cuadros hay 3 estaciones de muestreo, pero además ustedes ven este cuadrito. Ese cuadrito es básicamente para hacer una estimación de la abundancia relativa de las presas del jaguar. Y para eso lo que hacemos es poner este cuadro en estos cuadritos, poner este cuadro de 600 metros por 100 metros, en donde ponemos una densidad muchísimo mayor de trampas cámara, nada más para estimar cuántos venados, cuántos jabalíes, cuántos tepezcuintles hay en esa zona en particular. Bueno. El monitoreo entonces debe ser periódico y a largo plazo, ¿no? Y debe estar siempre en conjunción con otras acciones, por ejemplo, atención al conflicto ganadero, trabajar directamente con las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, que es una iniciativa del gobierno federal que echamos a andar cuando yo estaba en el gobierno en 1995 y que hoy representa más del 15% del país en manos de los tenedores de la tierra, de los dueños de la tierra, en donde ellos deciden qué hacer para conservar y que el gobierno federal les asigna una tasa de aprovechamiento. Ellos aprovechan, pero tienen ya un incentivo para aprovechar. Es decir, están ellos invirtiendo parte de su tierra en proteger cierta especie, que
que puede ser un ave, o puede ser un mamífero, puede ser un reptil, puede ser una orquídea, un cacto, lo que sea. Y ellos reciben entonces esa tasa de aprovechamiento y ellos tienen todo el incentivo de asegurar que la tasa de aprovechamiento sea sustentable. Con esa gente también trabajamos en sus tierras. También estamos dando pagos por servicios ambientales. El gobierno ya tiene una política muy clara en donde se paga, en donde esté la vegetación en buen estado, se les da un pago anual a los dueños de esa tierra. Nosotros lo que estamos haciendo es subir ese pago que se les da porque la vegetación esté bien, de manera que si tú, además de tener bien tu vegetación, tienes jaguares en tu tierra, te damos un bono. ¿Ok? Los créditos de carbono se dan también para que la gente vea el beneficio, y esto es a nivel internacional, y viene una ola gigantesca, va a México a recibir un buen billete por su acción en secuestro de carbono de la atmósfera a través de mantener los ecosistemas forestales sanos y regenerándose, ¿no? Todavía hay mucho por discutir y por adaptar, pero este es el diseño idealizado, el que les acabo de mostrar, está modificado, se puede modificar para aplicarse en ecosistemas distintos. Siempre estamos abiertos a discutir otras modificaciones dentro de los equipos del Censo Nacional, y hay que maximizar siempre, por supuesto, la comparabilidad entre cualquier par de censos, ¿no? Este es el resultado de en donde decidimos nosotros echar a andar la prioridad 1, el primer año lo hicimos en los lugares azules, y la prioridad 2, los lugares amarillos, ¿no? Hoy tenemos entonces estimaciones de jaguares en toda esta región, y ahorita estamos preparando la etapa 3, que se va a echar a andar el próximo año, en donde vamos efectivamente a poder cubrir las zonas que tenemos todavía no cubiertas. Noten que el sureste del estado de San Luis Potosí tiene jaguares y no está todavía contemplada como una de las prioridades. Esperamos que el próximo año podamos tener un grupo aquí trabajando en ello, ¿no? ¿Qué es lo que resulta? Bueno, aquí ustedes pueden ver una simulación de las estimaciones de las poblaciones de los jaguares a 100 años en lugares como Ría Lagartos, sin efectos antropogénicos, con disminución de la capacidad de carga y con cacería directa de los jaguares. Obviamente ustedes ven que sin efectos antropogénicos 100 animales dentro de 100 años nos van a dar más o menos 80 animales, que es más o menos una población relativamente sustentable. Si le metemos nosotros una disminución en la capacidad de carga, ya sea porque los humanos le estamos quitando las presas al jaguar o porque estamos eliminando la vegetación original, entonces se baja un poco más la estimación. Y por supuesto, si tenemos cacería directa de los jaguares, ahí sí no hay quien nos ayude y perdemos a todos los animales. Los resultados del CEN Jaguar es que encontramos, por supuesto, poblaciones mínimas viables en estados como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas y Yucatán. Sorprendentemente encontramos poblaciones grandes en sitios como Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Pero claro, las poblaciones más grandes están en la selva maya de Chiapas y Campeche, y esas se conectan con Guatemala y con México. El número estimado de jaguares en todo México están preparados. 4,000. Y esta es la persona que nos ayudó. Carlitos Slim, el dueño de mi celular, de todos sus celulares. Carlitos Slim tiene la característica de que le gustan los jaguares. Pues métele a los jaguares, ¿no? Pues le metió a regañadientes y nos costó un trabajazo, pero le metió. Bueno, el resultado de 4,000 es esperanzador, pero también es alarmante. Es decir, yo le calculo que esos 4,000 no tenemos precedentes de ninguna manera, pero yo le calculo que esos 4,000 representan menos del 30% de los jaguares que había hace 60 años. O sea, ya perdimos un montón, pero todavía tenemos con qué trabajar. Entonces hay que ponerse las pilas hoy por esos 4,000. Tristemente esto es lo que está pasando mes con mes, con mes, con mes. Y yo estoy seguro que ustedes tienen historias de gente que ha matado jaguares. Sin ir más lejos, la semana pasada nos llegaron fotos
de un jaguar que apareció muerto en Playa del Carmen, apareció desollado, sin cabeza y sin garras, claramente indicando que se trata de algún cazador ilegal, que mataron al animal y lo desecharon el cuerpo en un tiradero de basura de Playa del Carmen. Levantamos inmediatamente la denuncia. Según esto, el secretario Juan José Guerra Abud, el peor secretario que ha tenido México en medio ambiente, lo puedo decir abiertamente, dice que él va a tomar cartas en el asunto. Vamos a ver si es cierto, pero lo dudo mucho. Nosotros por lo pronto ya levantamos la denuncia tanto con Profepa como con PGR. Si ustedes ven algo así, por favor levanten la denuncia. Cualquier persona que afecte a una especie en peligro de extinción es sujeto de cárcel. Matar a una especie en peligro de extinción es un delito federal que se castiga con cárcel. Entonces no se queden callados. Y no digan, ay, ¿para qué lo denuncio si nunca va a pasar nada? Porque esa es la peor manera de autoderrotarse. Hay que pelear y hay que hacer lo que esté en el plato de uno. Bueno, es importantísimo detener la cacería de los jaguares y de sus presas. O sea, el programa de atención a conflictos, que es otra colaboración que hicimos con la Semarnat y con la Zagapa, contempla el monitoreo de jaguares y sus presas. Y si las presas se van para abajo como resultado de la cacería, pues obviamente que la única opción para el jaguar es el ganado. Contemplemos qué pasa. Contemplemos qué pasa con el jaguar. El jaguar está tranquilo viviendo en su bosque, ¿no? Llega el ser humano y ¡pum!, se mete a vivir ahí. Segundo, empezamos a tumbar su casa, tumbar el árbol, etc. Tercero, a nosotros también nos gusta comer venado, comer jabalí, y entonces le vamos a empezar a quitar las presas al jaguar. Y cuarto, le ponemos al jaguar, ya que le quitamos las presas, invadimos su casa, tumbamos su casa, le ponemos enfrente una bola de animales estúpidos que no se defienden, ganado, y le decimos, ay, de ti donde me lo toques porque te mato. Óyeme, pues no se vale, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es incorporar a los dueños de la tierra en la corresponsabilidad y que ellos sean responsables de que el jaguar tenga presas allá afuera. Y entonces sí, si el jaguar te mató un becerro, o 2 o 3 o 5, y tú de todas maneras no habías matado ni un venado ni un jabalí, entonces sí te pagamos el valor del becerro. Pero si tú, además de meterte a su casa, le tumbaste sus presas, pues oye, ¿qué querías que hiciera el animal, no? Bueno, también tenemos un programa de educación para el manejo del ganado. O sea, una vaca es completamente invulnerable para un ataque de un jaguar. Un jaguar no va a atacar nada que suba arriba de 200 kilos de peso. No puede, no puede. Son los becerros de hasta 8 meses de edad los que son relativamente susceptibles. Entonces, si nosotros educamos a los ganaderos a que tengan esos becerros estabulados hasta que suban arriba de 200 kilos y luego ya los sueltan, se van a evitar muchas muertes. Entonces, también tenemos esa como escuela para manejo de ganado. Y por supuesto, quien mate un jaguar debe responder ante las autoridades, sea quien sea. Sea quien sea. Este protocolo de atención a conflictos ya lo echamos a andar hace 4 años. Ahorita ya está echado a andar en todo el país. Todavía la gente se queja porque hay gente también que abusa. Hay gente que cuando baja el precio de la carne de becerro, adivinen. Ay, pues el jaguar me mató 10. Ajá. Pues claro que no. Lo que pasa es que ya vieron que el mercado se les fue para abajo y el gobierno les está pagando del orden de 7,000, 8,000 pesos por becerro. Pues mejor que el ganado, el gobierno me lo pague. Pues no se vale. Luego veamos esto de los estudios sobre grandes félidos. En el género Pantera hay 4 especies: el león, el tigre, el leopardo y el jaguar. Y vean que cuántas publicaciones hay sobre cada especie. Del jaguar hay menos de la mitad de las que hay sobre el leopardo, y muchas menos que sobre el tigre, y muchísimas menos que las del león. Y no tenemos el tiempo para aprender, para estudiar suficiente al animal antes de que entre en serios problemas. Entonces necesitamos extraer lecciones de otras especies, necesitamos saber qué se ha hecho para conservar esas otras especies de gatos grandes. Ahorita estamos precisamente
a punto de firmar un convenio con el Kenya Wildlife Service, que son los que manejan los leopardos en todo ese país, y que tienen unas poblaciones impresionantes. Yo no entiendo cómo, y eso es lo que queremos aprender, pero si ustedes, cuando les toque, se van a cualquier lugar de África o cualquier lugar de Asia, van a encontrar que cualquier pueblito chiquito o ciudad tiene su leopardo residente. Nadie ve al leopardo, y en la noche sale el leopardo, se come un perro, se come dos perros, se vuelve. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que el leopardo sí puede adaptarse a esas condiciones de trabajo? Necesitamos aprender. En Pretoria simplemente, Pretoria es la capital de Sudáfrica, tiene una sierra que divide a la ciudad en dos. En esa sierra hay una población de leopardos, ahí están, rodeados por la ciudad, pero ahí están viviendo. Los jaguares no pueden, no pueden. Tenemos que son muy parecidos, pero que el jaguar no puede coexistir bien con el hombre, y el leopardo sí. Esa es una de las lecciones que queremos extraer. Es de la selva maya, el sur de México. Originalmente había jaguares en toda esta región. Eventualmente, por la fragmentación de los ecosistemas, etcétera, nos quedan estas áreas protegidas con algo de hábitat entre ellas. Y el resultado final es que no sabemos qué tanto hoy por hoy un jaguar se puede mover de la selva lacandona a Calakmul o al Petén guatemalteco, y de aquí a la reserva de Siancán o al norte de la península de Yucatán. Para eso entonces tenemos que aprender del jefe. Tenemos que preguntarle al jaguar qué hacen ustedes para moverse, y impulsar entonces las áreas protegidas que se necesiten definir para asegurar que ese movimiento se pueda dar y ese flujo génico se mantenga entre las poblaciones de jaguar. Esta es la reserva de la biosfera Montes Azules, en la selva lacandona. Toda esta es la selva lacandona. Vean el nivel de fragmentación en esta zona que es Marqués de Comillas, completamente fuera de las áreas protegidas. Pero vean también que quedan espacios importantes con vegetación original. Entonces vamos a preguntarle al jefe, ponemos trampas de lazo que se cubren después con una gamuza muy fina y una espuma muy fina, de manera que el jaguar no se lastime. Capturas al jaguar, lo duermes y le pones estos radios de VHF. Espérame, aquí está el radio, este es en un puma, pero lo tenemos en jaguares y en pumas ahí. Y los radios que tienen GPS nos mandan la ubicación del jaguar y de dónde estuvo cada hora, cada 5 días. Cada 5 días recibo yo el mapa en mi correo electrónico dónde estuvo el jaguar. Eso nos está ayudando muchísimo para saber cuáles son las preferencias de hábitat y saber cuáles son los corredores que tenemos que asegurar que se mantengan para que esas poblaciones se mantengan conectadas. Afortunadamente estos collares son una maravilla porque tienen un imán que hace que 2 meses antes de que se le vaya a acabar la pila al GPS diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¡poing!, se abre el imán, se le cae al jaguar y ahí está diciendo el radio aquí estoy. Entonces yo tengo 2 meses para ir a la selva, recuperar el radio, cambiarle todo el collar, cambiar las baterías, etcétera, y volverlo a utilizar. Bueno, estos son las ubicaciones de los jaguares. Los azules son 2 machos, los rojos son 2 hembras. Tenemos mucha información, como ustedes pueden ver. Aquí nada más estoy mostrando una tercera parte de las locaciones que tenemos. Los pumas se mueven mucho menos. Este es Yaxchilán, esto es Guatemala, el Parque Nacional Sierra de Lacandón. Esta es la Sierra de la Cojolita. Quiero que mantengan esa Sierra de la Cojolita en su memoria por un momentito. Lo que ustedes ven aquí son esos movimientos de largo alcance de jaguares que están en México y que cruzan a Guatemala todo el tiempo. Este es en particular un macho que pesa aproximadamente 50 kilogramos y que cruza el río Usumacinta, el río más caudaloso de México. Lo cruza cada 2 semanas. Va a ver a la novia guatemalteca y se Yo quiero verlos a ustedes cruzar ese río con la novia, a ver si es cierto. Pero han de ser las novias. Eso es todo. Yo no lo dije, lo dijo el profesor. Bueno,
El caso es que hoy por hoy, con esta información, estamos ya trabajando con el gobierno federal para definir esta nueva área protegida, que es la Sierra de la Cojolita, que asegura la conectividad entre la Selva Lacandona y el Parque Nacional Lacandona en Guatemala. Es absolutamente esencial que mantengamos esta comunicación, porque de aquí los jaguares se van hacia el resto de la selva maya, en Calakmul, en Siancán, etcétera, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. De esto depende. Entonces, claro, estamos empujando muchísimo. Esperamos que el próximo año, con este secretario, a ver cómo nos va. Pero afortunadamente el comisionado de áreas protegidas, Luis Fuello, está muy comprometido con ello y estamos haciendo grandes avances. Entonces yo espero que el próximo año ya a estas alturas ya tengamos definida y declarada esa reserva, ¿no? Los próximos 50 años para el jaguar van a ser absolutamente esenciales. Hay que asegurar la aplicación de la ley, hay que tener esa disposición oficial, ese compromiso de las autoridades para tener la seguridad de que se va a aplicar la ley. Estoy lentísimo, voy a apurarse. Ahí voy. Hay que tener mucha educación del público, trabajo con los dueños de la tierra, hay que seguir fortaleciendo el seguro ganadero, integrar esas secciones de otros carnívoros, realizar investigación, manejo y conservación de muchas poblaciones en situación crítica, incluida la de aquí. Bueno, vamos a cambiar de ubicación y vámonos con el borrego cimarrón. Esa es la distribución original en línea roja del borrego cimarrón hasta el año 2000. En línea amarilla es donde estaba hasta el año 2000, es decir, de los tiempos históricos al año 2000 perdimos el 80% del área de distribución de la especie. Bueno, esa es la isla Tiburón, la isla más grande de México con 120,000 hectáreas. En 1996 hicimos una estimación de cuántos borregos quedaban en el país, 1,000 en Baja Sur, 2,000 en Baja Norte, más o menos 2,300 en Sonora y 600 en la isla Tiburón solita. Ahí está la isla Tiburón, 50 kilómetros de largo, muy cerquita de la tierra firme. Este es Pico Johnson en la tierra firme, en tierra serie. Ahorita vamos a hablar de ello. En 1975 el gobierno federal mexicano vio que los borregos cimarrones estaban viniendo así. Y entonces dijeron, bueno, vamos a asegurar una población por lo menos, y movieron 20 animales de Pico Johnson, de aquí, acá. Los metieron a la isla, 16 de esos 20 dejaron descendientes, intentaron otras introducciones como berreno y jabalí que no pegaron. Y en la isla no hay depredadores más que el coyote y el águila real, que realmente se comen muy poquitas crías. Esto resulta en que nosotros armamos el modelo con las estimaciones que tenemos hoy de borrego cimarrón ahí, y sabiendo que en 1975 era 0, era 16, y esto nos da la más alta tasa de crecimiento poblacional reportada jamás para ninguna población de borrego cimarrón en el mundo, que es una R de 0.3. Tenemos estimaciones aquí, 16 animales, aquí un censo terrestre, no muy confiable, y de aquí en adelante nosotros empezamos a echar a andar censos en helicóptero, y de aquí cada año se han echado a andar. Bueno, cuando vemos la modelación de la población a largo plazo, vemos que es muy seguro que la población se mantenga, independientemente de las condiciones, ya sea que metamos factores densodependientes o densoindependientes, con eso nada más se incrementa la varianza, pero la estabilidad de la población está asegurada. Es una población muy sana, la de la isla Tiburón. Aquí lo que están viendo es el mapa de la isla. Cada cúmulo de puntos indica un día de vuelo. Y por supuesto, cada punto indica una observación de borrego. Entonces, por supuesto, ven ustedes que los borregos están concentrados en lo que se llama la Sierra Puncac, que es esta sierra que es la única que tiene agua en la isla Tiburón. Acá hay algunos borregos y acá en el norte también, pero son muy pocos realmente, ¿no? Entonces concentramos nuestros esfuerzos aquí. Las estimaciones del tamaño poblacional van desde 700 a 800. Hay dos bajones importantes que son inmediatamente posterior a extracciones de más de 60 borregos. Se han sacado borregos ahí cada uno de esos años.
de manera que la población se cayó, pero en un año se había recuperado porque no hay depredación. ¿Cómo podemos aprovechar esta situación para hacer este esfuerzo de desarrollo sustentable y de aprovechamiento sustentable y de conservación? Sabemos que las cacerías de borrego cimarrón son de las más caras que existen en el mundo, sabemos que el mercado es reducido, sabemos que hay mucha más demanda que oferta y sabemos que hay muchísimo interés, especialmente en cacerías en Isla Tiburón. Hay una extrema pobreza en esa región. La Isla Tiburón es de las pocas islas mexicanas que tienen dueño, que tienen un dueño con papeles que dicen que son los dueños. Casi todas las islas son propiedad de la nación, nada más. Bueno, el presidente Echeverría les dio la propiedad de la Isla Tiburón al grupo indígena Serio Concac. Los Seris son un grupo de cazadores y recolectores, no tienen agricultura, son extraordinarios pescadores, tienen 94 especies de plantas utilizadas como alimento, tienen grandes conocimientos del desierto, por supuesto, tienen nombres nativos para 425 plantas, 109 especies de plantas las usan como medicinas, han tenido conflictos constantes con los Pimas, Pápagos, Mayos, Tojono, Odam, todos los grupos vecinos. Y por supuesto ellos dicen que ellos nunca fueron conquistados, a ellos nunca los apaciguaron de ninguna manera, no les vinieron a poner la crucecita ni nada. Eso dicen ellos. Son realmente feroces guerreros y hasta la fecha lo siguen siendo. Y sin embargo han tenido una historia tristísima como todos los grupos indígenas en este país. Para la década de los 70 los Seris solamente vivían en Isla Tiburón y para el presidente Echeverría era indigno tener a un grupo de mexicanos viviendo como nómadas salvajitos, según él, en esa isla. Entonces dijo, no, los vamos a mover a la tierra firme y les vamos a construir 2 pueblitos, y ahí van a vivir. Obviamente los Seris no tienen ninguna trayectoria de vivir sedentariamente. Entonces los pueblitos estos, pues digo, eran casas de material, de ladrillo, de cemento, que ellos pues eran un horno además. Entonces lo que hicieron ellos fue poner frondas de palma de dátil afuera contra las paredes y ahí se metían, ¿no? Y lo sacaron de la isla. Eso por supuesto golpeó durísimo los números de Seris. Poco a poco se han recuperado. Hoy más o menos son 800 Seris, de los que menos de 300 son Seris puros. Además el 40% de los Seris son diabéticos, en parte por problemas genéticos y en parte por la dieta, por supuesto, por la penetración de la dieta occidental, por tantos carbohidratos, ¿no? Hay gran pobreza, drogas entre los jóvenes, la expectativa de vida es de 50 años. Es la historia de todos los grupos indígenas de México, tristemente, ¿no? Pero aquí tenemos posibilidades de ayudar. Este es uno de los poblados, este se llama Punta Chueca, acá está la Isla Tiburón para que vean la distancia, es prácticamente nada. Esos son los Seris, grandes escultores, grandes artesanos, grandes pescadores. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar un programa de aprovechamiento y conservación del borrego cimarrón. Creamos un fideicomiso Seri. Cada peso que salga de la cuenta Seri tiene que ser firmado por 10 ancianos Seris. Se acabó. Es una colaboración interinstitucional, internacional, intersectorial. Nos acercamos con una fundación que se llama la Foundation for the North American Wild Sheep, o Fundación Norteamericana para el Borrego Silvestre, que son básicamente cazadores de mucho billete, que lo único que les interesa es tener suficientes borregos en las montañas como para que ellos se puedan ir de cacería una vez al año. Es lo que quieren. Yo no soy cazador, pero tenemos que aceptar que una cacería bien llevada es un buen instrumento de conservación. Ahorita vamos a ver. Los recursos generados por esta subasta, bueno, entramos en contacto con esta fundación, les dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de sacar los primeros 2 permisos de cacería de la Isla Tiburón. ¿Les interesa subastarlos? Por supuesto que sí. Les vamos a dar el lugar de honor cuando ya todos están bien borrachos y ya no saben ni lo que dicen, pero lo que dicen, contante y sonante. Órale, perfecto. Entonces ahí vamos. Los recursos generados entran directamente al fideicomiso Seri, yo ni los toco, va directo a la cuenta de los Seris.
El primer permiso subastado, piensen una cifra, ¿cuánto pagarían ustedes por la posibilidad de matar un borrego en Isla Tiburón? Ahora miren que ni un montón de ceros. Eso fue lo que llevó el primer borrego, $200,000. El segundo se vendió en $195,000. De ahí han estado los permisos en $100,000, $100,000, $100,000, $100,000. ¿No? ¿Para qué usan los recursos los seris? Bueno, como son pescadores, han estado comprando motores, lanchas, una refrigeradora, una planta refrigeradora en Punta Chueca, han estado haciendo estudios sobre pesquerías que le pagan a la Universidad de Sonora para hacerlos. El primer pago para un barco camaronero, yo no sé si eso sea bueno o sea malo, yo considero que la pesquería de camarón es la más desastrosa del mundo, pero es una decisión de ellos. Se da un salario para cada miembro del Consejo de Ancianos y para los miembros del equipo técnico SERI, gente que trabaja conmigo, gente que nosotros entrenamos para tomar todos los datos que nos ayudan a justificar ese aprovechamiento. Emergencias individuales, desayunos para cada niño, una dietista que viene cada mes y el programa de aprovechamiento y conservación del borrego cimarrón, y esto yo lo puse. Yo dije, bueno, de aquí en adelante yo quiero que el círculo esté cerrado y que la conservación del borrego pague por su propia conservación. Entonces, de aquí en adelante, hasta ese momento yo no necesitaba dinero porque Cemex, la compañía cementera, estaba pagándome a mí todos los gastos que yo tenía. Mis estudiantes estando haciendo censos de plantas, todo eso, el helicóptero que venía cada octubre a hacer el censo, yo lo pagaba con ese dinero. Pero dije, de ahora en adelante, que las cacerías paguen por el helicóptero. Entonces, de ahí en adelante, ellos pagan los gastos del helicóptero de cada octubre que llega a hacer el censo. Los gastos del helicóptero van de $5,000 a $7,000. Para 100,000, 200,000, pues oye, no es nada. Y el círculo entonces efectivamente está cerrado, la conservación está pagando por sí misma, los seris están obteniendo recursos para su propio programa de desarrollo, se promueve la diversificación económica de los seris, se está ampliando la distribución de la especie por primera vez en 400 años y hay mucha más investigación y programas de conservación sobre esta especie. Las buenas cacerías están promoviendo esto. Aquí lo que están viendo ustedes es el récord mundial de borrego cimarrón cazado con arco y flecha. No hay un borrego cazado con arco y flecha que sea más grande que este, y este es en Isla Tiburón. Los seris están recibiendo el entrenamiento y colaboran con investigadores y estudiantes de tal manera que hoy ellos son los que gestionan los permisos, ellos son los que gestionan la cacería, ellos son los que reciben al cazador y se lo llevan a la isla, ¿no? Ahí están los seris siguiendo a los borregos con radiotelemetría, están mis alumnos haciendo censos de vegetación. Además, el borrego se está recuperando a nivel nacional. Hemos reintroducido en estos años todos estos animales, finalmente en 99 metimos en Chihuahua y en 2000 a Coahuila, de forma que hoy ya esta especie tiene un futuro en este país, ¿no? Este es el DC3 que usamos para mover a los animales de Sonora a Chihuahua. Este es el primer animal que ya liberamos en Chihuahua, y de manera que en 2005 ya tenemos poblaciones en Chihuahua y en Coahuila. Ya hay, después de 40 años de ausencia, donde fue extirpada la especie en esos dos estados, y Nuevo León todavía nos falta, ya hay en esos dos estados, ya hay poblaciones, ¿no? El equipo SERI es el que toma las decisiones directamente, y hoy ya son los SERI los que toman su destino en sus propias manos, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. Los murciélagos maguilleros, rápidamente. ¿Cómo se recupera una especie que está en la norma oficial mexicana? Fue listado en los Estados Unidos en 1988 como en peligro de extinción y en México en 1993 como amenazada. Es una especie migratoria, es una especie polinizadora, y las acciones de recuperación inician en 1994 con mucha investigación, educación ambiental y acciones de conservación. ¿Cómo la podemos sacar? Pues hay que monitorear, proteger, restaurar los refugios y el hábitat que utilizan, hay que conocer los corredores migratorios y evaluar su estado de conservación, hay que buscar más refugios, educar a todos los niveles y muchísima investigación en muchas líneas. Este es, digamos, el triunvirato que nos guía, mucha investigación, mucha educación ambiental y muchas acciones de conservación que se retroalimentan constantemente en todas las direcciones.
Es la única manera de realmente ayudar a una especie a salir de esa lista. Una de las primeras lecciones que obtuvimos fue que encontramos que había un grupo de hembras, y ojo, como son murciélagos polinívoros, están muy cerca de su límite nutricional fisiológico. No se pueden dar el lujo estas hembras de tener más de una cría al año. Entonces, las hembras que tienen su cría en el invierno, ahorita, as we speak, están naciendo en toda la cuenca del Pacífico, están naciendo las crías en el bosque seco, y en el verano, los que migran hacia el norte tienen a sus crías en el desierto sonorense. ¿Qué impide que estas dos sean dos especies diferentes? ¿Por qué no son dos especies diferentes si un grupo de hembras se reproduce acá en el invierno y otro grupo de hembras se reproduce acá en el verano? ¿A quién se le ocurre una explicación de por qué no son dos especies? A ver. Los machos se mueven. A los machos no se mueven. ¿No? Los machos no se mueven, pero esa es la razón, que los machos no se mueven. Normalmente los machos de murciélagos se aparean una vez al año. Estos los ven con su sonrisota porque les toca a todos. Efectivamente, las zonas de apareamiento están aquí, y en la primavera estos machos se aparean con las hembras que van a parir en el verano acá, y en el otoño estos machos se aparean con las hembras que van a parir en toda esta zona. Son los machos los que mantienen la unidad de la especie. Esa fue de las primeras lecciones que aprendimos. Había una hipótesis que me voy a brincar por falta de tiempo, pero que decía básicamente que había dos rutas migratorias independientes. Nosotros demostramos que no, que es una sola ruta, que suben por la costa y bajan por las montañas. Lo demostramos con genética, claramente demostrando que las zonas internas y las zonas costeras representan el mismo grupo de animales, no hay diferencia, no son independientes, no son dos corredores migratorios independientes. Ahorita estamos entendiendo hasta qué es lo que está pasando con las poblaciones en Baja California, que son poblaciones muy importantes. Estamos estimando que durante el verano hay entre 100.000 y 200.000 animales en la península de Baja California. Estamos usando unas cosas que se llaman transponders o transpondedores o pit tags, que luego a los niños que son finos les ponen dentro de su cabecita para que las mamás no sepan dónde andan, ¿no? Pues nosotros les ponemos a los murciélagos, son del tamaño, de la forma de un arroz, y los insertamos subdérmicamente, subcutáneamente, y entonces necesitamos un lector que nos dice ese individuo cuándo y a qué horas pasó. Tenemos el lector más grande del mundo, normalmente esos lectores son de este tamaño, los han visto para los perros finos y a los niños finos se les pasan así. Nosotros somos corrientes, no nos toca. Pero afortunadamente hablamos con el manufacturador, ¿con el qué? Con el fabricante, muchas gracias. Y nos hizo esta nota gigantesca. Cualquier lugar que pase por aquí el murciélago, esto lo va a leer. Ya sabemos cuándo y dónde pasó. Los datos, ahorita se acaba de acumular un primer año de datos. Todavía no les puedo presentar la información final porque estamos analizando todavía, pero son muy inspiradores de lo que puede estar sucediendo, que estos animales probablemente están cruzando el mar de Cortés. Primero hacia la península de Baja California en la primavera, pasan el verano allá y en el otoño vienen de regreso. Parece que eso está pasando, pero todavía no les podemos decir, ¿no? Luego, la otra cosa que usamos mucho son videos infrarrojos para estimar cuántos murciélagos hay en una cueva particular. Esto que están viendo aquí es un resumen de 20 años de trabajo, en donde vimos 13 refugios de esta especie, los 13 refugios más importantes. La zona gris es donde vive toda la especie. Un poquito llegan a Guatemala y El Salvador y se acabó, un poquito llegan a Arizona y Nuevo México y se acabó. Prácticamente son endémicos.
Noten que no tenemos ninguna colonia todavía documentada o por lo menos monitoreada en Baja California. Ya tenemos 8 colonias y empezamos este año a monitorearlas, pero todavía no les puedo presentar estos datos. El caso es que aquí lo que ustedes pueden ver es que dependiendo del calibre y el color de la flecha es el tamaño de la colonia. Las rosas delgaditas son miles de animales, las rojas son decenas de miles y la única color vino son cientos de miles de animales. Y como pueden ver aquí, las estimaciones poblacionales son bastante estables. No van para arriba y para abajo mucho. Es decir, las poblaciones de esta especie están estables. Hemos logrado en 20 años estabilizar a la población. Y no solo eso, tenemos evidencia de nuevas colonias. Esta colonia de aquí, que está ubicada en 4,000 individuos, meto mi mano al fuego de que hace 10, 15 años no tenía a esta especie. Esa es una de las cuevas que yo conocía ya cuando tenía yo pelo. Yo la conocí cuando yo tenía 15 años y me impresionó esa cueva porque es la cueva en todo el continente americano que tiene más especies en el mundo. En ese tiempo tenía 14 especies de murciélagos viviendo dentro de esa cueva. Ninguna de esas 14 era esta especie. Y de repente, hace 4 años, mis alumnos me reportan, pues hay leptoníteris ahí. ¿Cómo que leptoníteris? No puede ser. Ahí voy a la siguiente semana, 4,000 leptoníteris ahí. Acabo de ir hace un mes, 8,000 leptoníteris. Es decir, la especie se está expandiendo, no solamente está estable, se está recuperando, ya se recuperó. ¿Ok? Bueno. Esta es la cueva más grande, la cueva del Pinacate, en Sonora, que tiene cientos de miles de animales. Esta cueva es como nuestra bandera, es nuestro indicador más claro del estado que guardan esas poblaciones de ese murciélago. Entonces lo que hacemos aquí es poner esas cámaras infrarrojas y grabar lo que está pasando allí. Eso es con luz infrarroja, los murciélagos no lo ven, pero así se mantiene por 4 horas. De 8 de la noche a 12 de la noche, así está saliendo los murciélagos de ahí. Por supuesto, este video yo se los paso a mis alumnitos que se queman los ojitos frente a la computadorcita y ya sabemos cuántos hay. Bueno, todo lo que están viendo ahí son hembras, preñadas o lactando. Puras hembras. Los machos que nacieron ahí, nunca regresan. Van con su mamá de regreso a Chamela y a esas zonas y ya no vuelven a regresar a Sonora jamás. Los machos no vengan. Puras hembras aquí. Nosotros no podemos entrar a la cueva cuando están las hembras adentro durante el día. No podemos entrar porque causaríamos un caos espantoso y las crías empezarían a caerse. Pero necesitamos entrar para ver cómo está la población de crías en ese momento. Qué tan bien o mal le fue en ese año al éxito reproductivo de la especie. Y entonces una vez que ya acabaron de salir todas, lo que encontramos adentro de la cueva es esto: un tapete de bebés, puros bebés. Todo el techo de la cueva son puros bebés. Si le agarran, si ven a los bebés, estos no son. Estas son las muñecas, si ven que son puros bebés, ¿verdad? Bueno. Pero luego empezamos a pensar, bueno, ¿cómo demonios la hembra que ya dejó a su cría allí en la guardería se va y luego regresa y cómo le hace para saber cuál es su bebé? Entonces pusimos una cámara infrarroja abajo de una de estas guarderías. Quiero que se enfoquen en este individuo aquí. Ustedes lo van a ver, todavía lo estamos aprendiendo. Esto es del año pasado apenas. Este bebé de alguna manera ya se dio cuenta que su mamá está ahí y se pone como loco. Ya llegó mi mamá y ya me voy de aquí. Mamá, llévame de aquí, llévame, aquí estoy. La mamá viene con todo cuidado y toda circunspección viendo no, este no es. Este no. Ahorita lo van a ver. La hembra va a entrar por este lado. Y ustedes vean que antes de que la hembra entre en cámara, ese se pone ya como loco. ¿Hay alguna pista que estamos tratando de averiguar?
que nos está diciendo que el bebé sabe cuando la mamá llegue. Ahí les va. Ahí está, ¿no? De repente, ya, ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá. Mamá, soy yo. Y está bien diciendo, a ver, ¿eres tú? No, eres tú. No. A ver, espérate, deja ver si eres o no. Espérate. A ver. ¿Quién sabe que le prueba que ya se conectó el bebé en el pezón, que es axilar en los murciélagos? Ya está el bebé ya pegado. Y acto seguido ya la hembra se va con su bebé a donde va a pasar el resto del día. Esto es al final de la noche. Ahí va la hembra con el bebé pegado. Se fue, ¿no? Eso estamos aprendiendo ahorita todavía. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las pistas que siguen las crías y las hembras, ¿no? Claramente parece que el olfato de la hembra funciona como una de las pistas. Bueno. Luego, cuando ustedes ven el paisaje afuera de la cueva, esto es lo que se ve. ¿Qué están comiendo esos animales? Ahí no hay nada. Hay un cacto columnar allá, otro acá, pero claramente para cientos de miles no da, ¿no? Para que una población de cientos de miles pudiera tener suficiente alimento, el paisaje debería verse así, llenísimo de cactus. Pero sucede que el lugar más cercano que se ve así a esta cueva está a 40 kilómetros de la cueva. Vean esto, estamos hablando de esta región del país, el desierto del Pinacate. Ahí está la cueva, al sur del volcán del Pinacate. El lugar más cercano con un bosque de cactus columnares está acá, y el otro más cercano está acá. De aquí para acá son 40 kilómetros y de aquí para acá son 50 kilómetros. Para un murciélago de este tamaño, que pesa 20 gramos y que además la gasolina que utiliza es agua con azúcar, ¿cómo le va a hacer para viajar esas cantidades? ¿Lo hace o no? ¿Dónde están comiendo? Bueno, esa es una pregunta que nos estaba quemando. Entonces resultó que usamos una cosa que se llama polvo fluorescente. Cuando ustedes van al banco y quieren cambiar su billete de 500 pesos que el doctor Marcial Bonilla les acaba de dar porque se portaron bien, la cajera lo mete abajo de una lucecita ultravioleta y se ven unos puntitos brillantes. Es exactamente ese mismo polvo el que usamos nosotros. A mí se me ocurrió y dije, pues a lo mejor podemos usarlo para marcar miles y miles de murciélagos. Esa cueva en particular, ustedes pueden estar aquí arriba y ver a los murciélagos pasar aquí abajo. Lo único que tienen que hacer es usar alta tecnología, coladeras de cocina y polvo fluorescente. Y ahí estás, ahí estás, ahí estás. Este con Parkinson siente mejor. Estamos marcando miles de murciélagos cada noche. ¿Ok? Y luego resulta que tenemos este método. Yo estoy acá en la cueva con estos alumnos espolvoreando el polvo que es fluorescente bajo luz ultravioleta. Tengo un grupo de estudiantes a 40 kilómetros en esos cactus columnares con redes enfrente de las flores de los cactus columnares, y otro grupo a 50 kilómetros igual con redes esperando a los murciélagos. Las indicaciones a estos dos grupos es: en cuanto llegue un murciélago no lo toques, agarra tu luz ultravioleta y le echas luz así, a ver si tiene. Y en este caso le estamos poniendo ese polvo que le ponemos, brilla color amarillo, pero hay varios colores. Entonces tú vas a ver si los murciélagos que están cayendo aquí o acá brillan de color amarillo por el polvo fluorescente ese. Lo anotas y luego ya lo sacas, y cuando lo saques lo vas a meter en una bolsa de plástico que aquí va a contener polvo fluorescente que brilla color anaranjado, y acá va a tener polvo fluorescente que brilla color azul. De manera que a la noche siguiente, cuando ya hayan salido las hembras de aquí, yo me meto a la cueva y veo cuando el murciélago ya se limpió, ingirió ese polvo y defecó guano azul o anaranjado. Vamos a ver. Resulta que ahí está el murciélago a 50 kilómetros de distancia, y así simplemente sin sacarlo de la red ya se están viendo allí los puntos amarillos.
Le abre uno el ala y está lleno de puntos amarillos. Este animal claramente venía de la cueva. 2 horas antes, se tardó 2 horas. Nosotros con los celulares de Slim, claro. Oye, pues ya terminaron de salir aquí. A ver a qué horas llegan allá. Y luego nos dicen, no, pues ya a las 10 de la noche están acá. Pues quiere decir que son 2 horas. Bueno, entonces, finalmente encontramos que el 40% de los murciélagos, con un número de 17, capturados a 40 kilómetros al norte de la cueva, y 50% de los murciélagos capturados a 50 kilómetros, tenían el polvo fluorescente amarillo. Y al día siguiente encontramos guano azul dentro de la cueva. Entonces estamos demostrando movimientos de 50 kilómetros one way, y luego ahí vienen de regreso, y además, mientras están alimentando, están volando todo el tiempo. Están volando. Se mantienen como colibríes ahí en el aire y meten su trompa a la flor y están sacando el néctar. Es una cantidad de energía bruta y todo es el combustible es agua con azúcar, ¿no? Entonces realmente tenemos esta posibilidad que se abren los saltos migratorios a hacer más de 100 kilómetros. Ya no necesitamos buscar las piedras, las cuevas en las que van haciendo escala a cada 50 kilómetros, sino cada 100 kilómetros. Que todavía nos falta toda esta parte, todo Sinaloa y el sur de Sonora. Bueno, y ahora este año echamos a andar esta nueva cosa. Ya existen radios de GPS para murciélagos. Y este animalito entonces ya lleva su radio de GPS, y además este es un micrófono ultrasónico que está grabando todo lo que grita el murciélago. Entonces vamos a poder empalmar lo que está gritando con las condiciones específicas espaciotemporales en las que lo está gritando. De eso tampoco se les puedo mostrar los resultados, pero están bien padres. Al año que entra que me invite el doctor Marcial a ver si... Finalmente, hace un poquito más de un año, en octubre 20, pudimos anunciar en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente que la primera especie mexicana acababa ya de recuperarse y de salir de las listas de especies en peligro de extinción. ¿Qué es esta especie en particular? Entonces, aquí nada más quiero hacer la reflexión de que si ustedes trabajan con una especie en peligro de extinción, tengan por favor la honestidad de que si ustedes están viendo que la especie se recuperó, anúncienlo. Es muy importante. Tristemente, cuando yo lo anuncié en los Estados Unidos, los de los Estados Unidos me dijeron, no digas nada, no, nada. ¿Por qué? Porque aquí todavía falta mucho por investigar. No es cierto, le digo. Está clarísimo, las poblaciones están estables o creciendo. Y lo que pasa es que ustedes ya encontraron su caballito de batalla. Es que yo estoy trabajando con una especie en peligro de extinción. Dame dinero. Y entonces su único incentivo se convierte en mantener esa especie en peligro de extinción. Porque el día que la recuperen ya no tienen, oye, no se vale. Entonces aquí, por favor, les pido que tengan esa presencia de mente, esa honestidad de decir, ya recuperamos esa especie, va para afuera y vamos a trabajar con otra, que tanto lo necesita. Entonces realmente la receta para hacer ciencia aplicada es muy fácil. En primer lugar, sálganse de su zona de confort. Todos tenemos nuestro cubículo, nuestro laboratorio, nuestros colegas. Sálganse un paso, nada más. Y en primer lugar van a ver que no es tan grave, no es tan terrible. Y en segundo lugar que su zona de confort inmediatamente va a crecer. Y ya se sienten más a gusto en más foros, en más círculos. Primero. Segundo, bájense por favor de la torre de marfil. Yo soy académico, yo soy doctor, y tú no. Desafortunadamente esa es la posición que agarramos con los oficiales del gobierno. Siempre les decimos, no me vas a entender. O a los periodistas también les decimos, es que no me vas a entender, ¿para qué te explico? Soy doctor y tú no. Bájense de esa torre de marfil, por favor, México lo necesita. Trabajen la relación con las autoridades gradualmente. Invítenlos a su zona de trabajo. Invítenlos a ver sus resultados. Invítenlos a ver sus plantas, sus animales, sus experimentos, lo que ustedes quieran. Poco a poco, involúcrenlos para que ellos sientan que ese también es su proyecto.
y trabajen con otros sectores, con ONGs, con otras instituciones académicas, con el gobierno. Solamente así van a poder definir una agenda de conservación que realmente tenga un impacto en el país. Lleven a cabo la investigación siempre con el contacto con los otros sectores, siempre, en todo momento. No se vale, como les digo, eso de que yo ya publiqué mi paper, ahí está mi paper, ya me voy, yo ya cumplí. No, señores, ahí empieza nuestro trabajo de hacer ese paper realidad en el campo. Ahí es cuando ustedes discuten sus hallazgos con esos tomadores de decisiones y es cuando ya su carrera ya no es estéril. Perdónenme, pero si ustedes publicaron su paper y ahí está, es una vida estéril. Necesitan llevarlo a la práctica. ¿Ok? Y nunca se den por vencidos. Ese es parte de mi equipo de trabajo, a todos les agradezco muchísimo. Evidentemente todo lo que hice, todo lo que platiqué aquí, no soy yo de ninguna manera, son todos estos y muchos más los que han hecho realmente el trabajo. Muchísimas gracias. Preguntas para el doctor Rodrigo Medellín. Sí, Felipe. Buenas tardes, muchísimas gracias por la plática. Me interesa escuchar este tipo de información cuando implica casi todo el país y más allá, porque es motivador justo para los que estamos o intentamos hacer esto. La pregunta, bueno, son dos. Una es cómo, este tipo de estrategias normalmente siempre salen caras económicamente. ¿Cómo tratar de involucrar a otros o cómo colgarnos otros con otros estudios que no son impactantes o que no venden tanto en este tipo de esquemas? Y la segunda pregunta es, porque lo vi, la educación ambiental parece ser un factor importante. ¿Cómo lograr o a qué escala llegar con esa educación ambiental? Buenísimas preguntas, buenísimas preguntas. Primero, ¿cómo hacerle para tener el dinero? Yo te digo que cuando empezamos nosotros, la conservación era la última de las prioridades. La ciencia básica era lo único que se aplicaba en este país y lo único que recibía dinero. Nosotros a punta de patadas en las puertas y de llamar la atención a la gente de la toma de decisiones tanto en México como fuera, les demostramos que, y no somos únicos, por supuesto, hay un montón de gente en todo el mundo que está haciendo esto, que está llamando la atención a que este tema era muy, muy importante. Si tú piensas que tu tema es importante, ponlo en la camiseta y dile, maestro, perdóname, pero esto, lo que estés haciendo tú, es fundamental. Esto de la ciencia básica y la ciencia aplicada ya quedó atrás. Toda la ciencia se aplica, tarde o temprano, pero toda la ciencia tiene la aplicación. Entonces, nosotros lo que hicimos, y en el principio te garantizo que éramos súper criticados. A mí me quisieron echar del instituto varias veces, para que veas. Y hoy no, ahora me quieren que me quede director, tan locos. ¿No? Pero efectivamente ahí lo que tienes que hacer es un cambio en tu actitud respecto a lo importante que es tu campo, que es absolutamente fundamental, el que sea. Y trabajarlo así con los tomadores de decisiones y con las fundaciones. Es muy cierto que en México todavía no hay suficientes fondos y que nos costó un trabajo inmenso el convencer a Carlos Slim de darnos el dinero. Y todavía sí nos jugó el dedo en la boca 2 años antes de soltar el billete. Pero también es cierto que la mayor parte de mis recursos viene de afuera. Fundación BBVA no es el banco BBVA de aquí, es la Fundación Española. Y Fisher Service, Rolex, Future Fund for Nature del Reino Unido, ahí es de donde nosotros estamos jalando. Y claro, en ese proceso México está subiendo, O sea, yo muchas veces me hago la reflexión de que México es como la cabeza del ratón. Somos el país pobre más rico. O sea, compáranos con cualquier país de África. Muchos de los países asiáticos, menos los tigres, como Malasia, Indonesia, que ya surgieron muchísimo. Y con Latinoamérica, no hombre, estamos en jauja, literal. Con todo y la pobreza y las desgracias y todo eso, México tiene la vanguardia en muchos aspectos, incluida la filantropía por el medio ambiente,
y el papel que le da el gobierno federal, las autoridades, a la conservación del medio ambiente. Con todo lo que dije del secretario, que lo sostengo. Es el peor secretario que hemos tenido. De todas maneras, el tener esa posibilidad de generar fondos en tu país es muy enriquecedor, y yo les recomiendo a todos, y eso hago yo como parte de mi laboratorio. Si tú eres alumno mío, tú vas a ser responsable por generar fondos para tu proyecto. Yo no voy a ser el único que te va, porque si no, te gradúas, sales del laboratorio y yo, ¿qué hago? ¿Cómo se hacía? ¿A quién le digo? ¿Quién le pregunto? ¿Cómo me acerco? Esa es una enseñanza importantísima. Nosotros damos clases, damos cursos de generación de fondos. Es impresionantemente importante para cualquier estudiante de posgrado. La segunda era sobre la educación ambiental. Educación ambiental. Muchas veces, yo incluido, pensamos que la educación ambiental implica ir a una escuela primaria y dar una clase tú a los niños. Para nada. No tenemos idea. Hay toda una ciencia detrás, la pedagogía. Entonces, lo que hice yo estaba dando mis clasecitas así en el Museo de Historia Natural, en el Universo, en las escuelas, no sé qué, y me vio una chava muy interesada en esto, que es pedagoga. Me dijo, ¿sabes qué? Dame un chance de hacerte un programa de educación ambiental real. De veras, me rompió todos los esquemas. Y hoy por hoy sigo trabajando con ella. Ella sabe cómo manejar esta información. O sea, la mejor interacción que tengo realmente es con una pedagoga con la que yo me siento y le digo, mira, son 50 kilómetros y estos murciélagos se alimentan de tal y ingieren 20 mililitros al día y todo esto. Y ella lo transfiere, lo traduce a mensajes que los niños entienden perfectamente de entrada, pero con información, con teoría detrás respecto a cómo la gente aprende. Parece muy sencillo, no lo es. O sea, por ejemplo, una de las lecciones que aprendí con ella es, bueno, obviamente tú llegas a un lugar, tenemos este programa de conservación de murciélagos de México presente en 20 estados de la República, llegas a una cueva, a una colonia, a una comunidad que está cerca de una cueva importante para nosotros, y les das una primera plática. Antes de darles esa plática, les haces un cuestionario, ¿cuánto sabes de murciélagos? O por supuesto no saben nada. Y luego les das la plática y te quedas con ellos 2 semanas trabajando nada más los elementos más importantes de lo importantes que son los murciélagos para su vida diaria. Y ya, a los 4 años regresamos. Volvemos a hacer el cuestionario y los niños ya sabían. Pues es que la transmisión de la información es mucho más allá, si está bien planteada, de lo que un niño puede absorber en una plática en una escuela. Si son 2 semanas bien estructuradas, y afortunadamente ahorita nosotros ya pudimos meter a los murciélagos en el libro de Ciencias Naturales de 4º de primaria. Hay una página, pero una página que les llega a 10 millones de niños. Ya es algo, ¿no? Y eso implica que ya los niños están empezando a absorberlo e incorporarlo como parte de su aprendizaje. Entonces ese es el segundo mensaje. Sí. ¿Qué fue lo que hizo que se recuperaran los murciélagos? Porque nada más vimos cómo los monitorean. Correcto. Hubo acciones de conservación, ¿no? Correcto, muy importante. Y la otra es, nosotros estamos trabajando con Águila Real, hay un grupo nacional similar, y yo coincido, esto de hacer que los científicos nos pongamos de acuerdo es difícil. ¿Cómo hicieron ustedes eso con los jaguares? ¿Qué es lo que pasó para la recuperación de los murciélagos? Como vieron, esa especie entró a la lista gringa en 1988 y en 1993 entró a la mexicana. Para esto, en 86 y 87, yo era estudiante de doctorado en esos años, trabajamos con el Fish and Wildlife Service para hacer un monitoreo de todas las colonias conocidas de la especie, y en todas, incluidas esas 13, había poquísimos murciélagos, poquísimos, se habían eliminado. ¿Por qué? La razón fundamental que afecta a los murciélagos no es tanto la destrucción de su hábitat, sino el vandalismo dentro de sus cuevas. La gente, o sea, esto por cierto, por ahí alguien también me comentaba,
que esto de trabajar con conservación, pues qué tan fácil es. Trabajar con conservación de murciélagos, tú empiezas como 10 metros antes de la meta, que trabajar con águila real o con delfines o con carnívoros grandes, porque ya esos animales tienen una buena imagen positiva una imagen positiva en la mente de la gente, y sin embargo los murciélagos no. Entonces tienes que empezar por convencerlos de que no son malos y entonces empezar. Entonces lo que ha pasado en este país es que la gente usa las cuevas. En primer lugar ven un hoyo en el piso y dicen excusado, y ahí tiran los desechos tóxicos, y ahí tiran las aguas negras del municipio, ahí van a la cueva. Entonces trabajar con la comunidad y con el municipio para explicarle que ahí se están autoenvenenando, porque las cuevas son entradas directas al acuífero de donde el pueblo está sacando, pues adivina, claro que están contaminados. Segundo, convencerlos de los beneficios de los murciélagos. Hay 3 beneficios particulares, se los digo rápidamente: el control de plagas agrícolas, en donde no tiene nada que ver, la dispersión de semillas de especies importantes ecológica y económicamente, y la polinización de especies de plantas ecológicas y económicamente importantes. Entonces, cuando tú ya les muestras la información, les das la evidencia, les das las imágenes, la gente deja de meterse en las cuevas, y nos ha pasado en las 25 cuevas prioritarias que nosotros tenemos, de las cuales 13 son de esta especie, que se ha detenido el vandalismo. Los dueños de la tierra, la gente de las comunidades locales se convierten en defensores de los murciélagos, y eso es lo que ha permitido que se recupere. Realmente, si lo piensas así, es una lección bastante fácil de lograr. Si todo lo que tienes que hacer para proteger a los murciélagos es cuidar sus refugios, te pones a hacer educación ambiental y lo resolviste. Y eso es lo que pasó en nuestro caso, ¿no? Con esta especie en particular. La otra especie que nunca entró, pero que iba así, y que hace 20 años empezamos a trabajar y que evitamos que entrara, es el murciélago guanero, que es el que protege la agricultura de las plagas, ¿no? Y ese, digo, hay cuevas en las que nosotros empezamos a trabajar en 1993, que históricamente en los 60 se estimaba que tenía 10 millones de murciélagos. Cuando nosotros llegamos en 93 eran menos de 100,000 murciélagos, o sea 99% de bajón. Este año, y esta cueva está en Nuevo León, cerca de Monterrey, este año estimamos 3 millones de murciélagos. Ahí van, ¿no? Y es pura educación ambiental y, por supuesto, documentación de la importancia que tienen, que es la investigación que hacemos. Y luego la tercera es trabajar con el gobierno para declarar esas cuevas como áreas protegidas. Ahorita tenemos una primera lista de 10 cuevas que van a ser completamente protegidas como santuarios. Como santuarios no se permite ninguna actividad extractiva de ningún tipo. Entonces, con todo esto ya incorporas una serie de acciones que, por supuesto, incluyen la voluntad de los dueños de la tierra, de la gente que vive allí, pero también incluye el compromiso de las autoridades de asegurar que esos murciélagos se queden en paz. Entonces, nos falta trabajo, pero yo estoy convencido de que, por lo menos en parte, la actividad de educación ambiental y la actividad con el gobierno ha permitido que se recupere. ¿Okay? Una última pregunta. Gracias por su plática. Y sabemos que en este país, que es México, tenemos muchos México. A comentar algo que sucede, yo soy de Oaxaca, parte de lo que pasa allá. Usted nos dice, si ven un acto en donde se tomen recursos naturales, ven y se extraigan, pues hay que denunciarlo. Pero ¿cómo se hace eso realmente? ¿Por qué? Porque en la población cercana de, bueno, yo soy de la costa, hace 2 meses pasó algo muy peculiar, ¿no? Entraron unas personas a terrenos de unos comuneros y estaban cazando venado. Se llevaron 2 y habían agarrado 2 venados, pero muy pequeños. Entonces la gente de la comunidad, al ver eso, que otras personas habían entrado, pues pensaron que iban a hacer otra cosa, ¿no? Entonces lo que hicieron simplemente fue de las personas de la comunidad salir con sus armas, parar los autos
y bajar a la gente que trae, bueno, que también venían armadas, pues se bajan y entregan lo que cazaron, o aquí nos dan un fuego cruzado. Entonces los pararon, pero aquí ¿qué pasa? Bueno, la gente de las comunidades está consciente de conservar sus recursos, pero lo que hacen es no permitir que otros entren de carros, de otras poblaciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen amarrados a estos señores ahí, esperando que llegue la autoridad. Llega la autoridad y dice dónde está el cuerpo del delito. Bueno, ahí tienen a los venaditos ahí ya muertos y todo. Pero lo que pasa es que de ese lapso entre que llega la autoridad y que se lleve ahora sí que al proceso penal, hay algo oscuro. Correcto, correcto. Entonces ahí siempre en el 99% de los casos llega la autoridad, se lleva a los venaditos, se lo comen los policías y ya no hay cuerpo del delito, ya aquellos dan lana, lo sueltan, Claro. y la comunidad se queda igual. Y ya por ejemplo, muchas personas de allá, los comuneros, ya no confían en la policía, ya no confían en todo este sistema y prefieren amarrarlos y tenerlos ahí con la escopeta hasta que no traigan policías federales. Sí, Pero, así está. ¿cómo es el mecanismo entonces? Para evitar eso, porque... No te puedo decir cómo es el mecanismo, pero te voy a decir lo que estamos haciendo, para que veas qué tipo de cosas se tienen que realizar para asegurar lo que ellos le llaman la cadena de custodia de la evidencia. La Profepa es una institución completamente inepta para este país. Está rebasadísima y ellos lo saben. Además, la Profepa no tiene la autoridad judicial para levantar la evidencia. Tiene que ser PGR la que levante la evidencia. Rápidamente les cuento, hace un año, no es cierto, en febrero de este año, nosotros tenemos otro proyecto de jaguares Sonora, donde teníamos 3 jaguares con radiocollares. Esos radiocollares, cuando el radiocollar está inmóvil durante más de 5 horas, te empieza a mandar una señal a tu correo electrónico de mortalidad. Me llegó el mensaje de mortalidad de uno de los collares. Hablo con el técnico en Sonora y le digo, oye, ¿sabes qué? Vete a checar este animal, está en las coordenadas tal y cual, a ver qué pasó. Y al día siguiente me reporta, pues encontré los huesos calcinados. Parece que lo envenenaron, parece que había matado un jabalí. Y el dueño del rancho llegó y envenenó el cuerpo del jabalí para que esa noche que llegara otra vez la hembra a alimentarse, se muriera. Y se murió. El caso es sonadísimo. O sea, los que han visto ahorita Televisa las últimas 2 semanas ha estado saliendo ahí con Alberto Tinoco, lo que te contaba hace un rato. Alberto Tinoco es un reportero de Televisa por el que yo no daba 2 centavos, pero tiene unos pantalones el cuate, que presentó toda la evidencia y todo lo que ha pasado con Ivonia Luna, que es la que está llevando el doctorado con esos jaguares, y que ella hizo todo correcto. Llevamos a la Profepa allí. La Profepa dijo, no, espérense, yo no puedo levantar la evidencia, tiene que venir PGR. Ok, vamos a citar a la PGR. Citamos PGR nos dice, al día siguiente ahí estoy a las 8 de la mañana, esperamos hasta las 11 y no llegar. Al día siguiente otra, oiga, ¿qué pasó? Ah, no, es que se nos puso difícil, pero ya al día siguiente, y nunca pasó. Bueno, a la semana finalmente fue PGR y levantó ya los huesos. Ya están en el servicio médico forense. Ya desafortunadamente designaron a un perito, que es una muchacha que no tiene mucha idea, que dijo que los huesos no parecen de jaguar. No solamente eso, resulta que ya nosotros tenemos, por otro lado, porque pedimos alícuotas de esas muestras, tenemos evidencia de que no es un solo jaguar, son 2. Y es porque esa hembra trae una cría. Y también la mataron. Todo esto para decirte que PGR es nuestra opción, pero no está funcionando correctamente. Ahora, por todas estas lecciones y lo que les conté del jaguar de Playa del Carmen de la semana pasada, a principios de la semana pasada nos reunimos con el subprocurador de delitos ambientales de la Profepa,
con una abogada que es bravísima y que lo orilló a decir, tú vas a levantar la denuncia, y él levantó la denuncia para lo de Playa de Carmen. Y él está dando seguimiento directo con nuestro ojo avisor ahí. Más allá que eso, ahorita estamos preparando, fíjate nada más, a partir de esa reunión, y por invitación de su procurador, unos cursos que les vamos a dar a los de Profepa de cómo manejar esos casos, porque no saben. Digo, yo por supuesto que no sé, pero eso no es mi obligación, es la obligación de ellos. Entonces, con esta chava, vamos a darles estos cursos a los de Profepa, para que sepan qué hacer en un caso de delitos ambientales de ese estilo. Lo que es importante es levantar la denuncia, hay que levantarla y darle seguimiento y ratificar. Te dicen, es que va a tener, porque desde ahí, ¿no? te desestimulan. Le dicen, bueno, si usted quiere levantar su denuncia, levántela ahorita, pero va a tener que regresar a ratificar su denuncia dentro de 10 días, ¿eh? Ya, y otra vez en Profepa, pero hay que hacerlo, si no, no nos podemos quejar de las instituciones mexicanas. Si es un delito ambiental de ese estilo, hay que levantar la denuncia con PGR también. Y la PGR es como un poquito más profesional, con todo y lo que se haya dicho de ellos en los medios recientemente, es un poco más profesional que la Profepa. Y hay oficiales en PGR que ya empiezan a tomar estos casos con un poquito más de seriedad. Entonces ese sería mi sugerencia. PGR y Profepa, pues.